De primera mano es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Muy buenas noches, ¿cómo están? El gusto de poder saludarles como cada miércoles a través de Red Guaraní de primera mano. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, y respeto a los invitados y a los televidentes. Alfredo Bauxia, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos Báez, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, muy bien. De primera mano queremos poner hoy este tema. Se ha hablado durante todo el día, se viene hablando desde hace algunos días y hoy se habló con insistencia y se tomaron decisiones. De esto que tiene que ver con el tema carne, el tema frigorífico Concepción. Vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay, Manuel Herrera, ¿cómo le va? Gracias por venir. Bien, bien, Carlos, gracias por la invitación. Andrés, Mengo, Estela, muchas gracias. Tempranito, hoy en La Lupa del Monumental hablábamos con el abogado Pedro Velar. Gracias por venir esta noche también y compartir con nosotros. Gracias, Carlos. Muy buenas noches a la mesa y a la audiencia también. 2 páginas, hoy en todos los diarios. Una postura, una posición del frigorífico Concepción. Durísimo. Y en donde, aparte de aclarar, denuncia. Y le denuncia a la Asociación Rural del Paraguay. Denuncia una conspiración de la ARP. ¿Se mantiene eso, abogado? Y se mantiene el frigorífico en afirmar de que esto fue generado a partir de una acción de la ARP, a través de la CONALCAR, con la Fiscalía, y que que tiene como antecedente pedidos, entre comillas, del presidente de la ARP, al señor Yair, de que deje de importar carne del Brasil. Entonces, la consecuencia que fue la incautación, o mejor dicho, el procedimiento de verificación a unos kilómetros del puente que une Concepción con el Chaco, y las manifestaciones anteriores y posteriores nos hacen concluir que es así, Carlos. ¿Y qué dice el vicepresidente de la Rural? Escuché o leí que reaccionó también ante este comunicado o pronunciamiento. No, respondía a los llamados a la prensa, ¿verdad? La teoría conspiraticia es siempre atractiva, ¿verdad? Pero realmente creo que están exagerando. Es decir, la cuestión pasa por un procedimiento que hizo la Policía Nacional, el director de la Brigada Antiabigeato de la CONALCAR, efectivamente, en un puesto de control fijo que está ahí cerca del frigorífico Concepción. Y yo no sé si le interpretaron mal al presidente o el presidente se expresó mal, ¿verdad? Pero realmente los que actúan en la CONALCAR son los de la Policía Nacional, están en la estructura de la Policía Nacional. Y además está en la CONALCAR está el Ministerio Público, está el Ministerio de Agricultura y Ganadería, está, no recuerdo ahora todo, Hacienda, está Senaxa, etcétera. Pero la que actúa es la policía. Y la policía lo que hizo fue darle intervención al fiscal de coordinación antiabigeato, al fiscal Takahashi. El fiscal Takahashi le llamó al fiscal de Concepción, creo que es un señor Morales, y el señor Morales intervino en el tema. Incautaron los camiones entraron al frigorífico, al día siguiente se hizo la revisión de los camiones y los papeles, y el fiscal interpretó que tenían la documentación correcta y entregó la mercadería. Liberó la mercadería, le entregó al frigorífico. La Rural se limitó a notificar al SENACSA porque el órgano competente para la defensa de la seguridad sanitaria es el SENACSA. Cuando el SENACSA habla de que esos camiones, no esa importación, que esos camiones con esa carne no tenían autorización del SENACSA para ingresar al país, es que comienza el tema, ¿verdad? Y finalmente el SENACSA reaccionó el lunes de mañana instruyó el sumario, y yo no sé cómo fueron las cosas, pues nosotros no tenemos intervención en eso. Lo que sí es que finalmente terminó destruyéndose la carne. Y la Fiscalía o el Ministerio Público, eso Pedro tiene que tener más información que yo, cambió la carpeta fiscal de abigeato a contrabando. Entonces
El problema está en las instituciones del Estado, ¿verdad? Aquí lo que ocurrió simplemente es que la amistad del presidente de la Rural con Yair, la relación de Yair, la sociedad ganadera de Yair es socia de la asociación rural, todo eso generó un malestar dentro, porque hasta donde nosotros sabemos hay una resolución del año 2015 del SENACSA que prohíbe importar carne destinable o destinada a exportación, pero no hay prohibición de importar carne, está dentro de las reglas de Mercosur del libre tránsito de bienes, personas y servicios, reuniendo los requisitos sanitarios de los organismos del país de origen. La carne puede entrar para consumo nacional y de hecho a nosotros el SENACSA nos mostró las autorizaciones que le había dado al frigorífico para importar carne que tenían como destino una planta, no me acuerdo qué número, tienen un número las plantas que corresponde a una planta que se identifica Prime, que es donde Frigorífico Concepción hace las hamburguesas, ¿verdad? Es decir, carne brasilera para producir para consumo nacional. Hasta ahí todo estaba bien hasta que el SENACSA dijo que no tenía permiso. Bueno, y ahí viene el cambio de carátula a contrabando. La cuestión está en la Fiscalía. En el SENACSA yo entiendo que el sumario va a terminar con una multa o algo equivalente, porque la ley no tiene sino una multa para este tipo de infracciones. Lo que nosotros queríamos y hoy se produjo es que se reabra el frigorífico, porque el frigorífico es uno de los mejores frigoríficos del país, porque tiene condiciones para exportar, porque el 50% de la exportación nacional va al mercado ruso, porque el frigorífico Concepción creo que tiene más del 50% de su producción destinado a Rusia, porque toda el área de influencia de Concepción vive el frigorífico o tiene un gran impacto económico. Es decir, si esto fuera un evento, entonces ese evento tiene una solución en la ley. Y lo que nosotros creemos es que actuaron las instituciones y la Fiscalía tiene que seguir. Ahora, lo que ocurrió después es que el ministro de Industria y Comercio hizo las denuncias, hoy volvió a reiterar de que esto es contrabando, la cuestión está investigándose y bueno, el problema del frigorífico no es con la rural, el problema del frigorífico es con las autoridades del país. Y la Asociación Rural Paraguay no tiene ningún problema con el frigorífico, lo que sí tiene problema es con que se pongan en riesgo los mercados internacionales y el mercado internacional considere que se exporta carne brasilera como carne paraguaya, que es lo que no podemos permitir. Ahora, para poner... Sí, sí. Nomás, porque quiero que le conteste el abogado al doctor con relación a lo que dijo. ¿Contrabando es o no es contrabando? Y otros detalles que dio. La verdad, bueno, no quisiera que el programa se centre en definir o no la conducta, si es o no es contrabando, pero rápidamente te digo que lo que busca el tipo penal de contrabando es el bien jurídico que protege, es el erario público, lo que ingresa al fisco en concepto de tributos. Y cuando se pagan todos los tributos, se cancelan dichos tributos, no hay una subvaluación en el valor de la mercadería, ingresa por zona primaria aduanera, de ninguna manera puede ser calificada como contrabando. Resulta que se toman de una exposición general que hace el artículo del Código Aduanero que habla de que contrabando es aquello que ingresa sin la documentación legal correspondiente de las autoridades administrativas y hace una descripción general. Luego, en particular, establece qué exactamente es contrabando. Y es ingresar por zonas no habilitadas por la aduana, es utilizar compartimentos ocultos, ¿verdad? O ingresando por zona aduanera no se declara la mercadería y se ingresa, digamos, en frío, como dicen normalmente literalmente en frío, ¿verdad? Entonces, viene muy bien al caso, ¿verdad? Entonces, cuando se cancelaron los tributos, de ninguna manera puede constituir contrabando. Pero está imputado el señor Yair por contrabando. Eso pues es lo diabólico de todo esto, ¿verdad? Primero te imputan, piden tu arresto domiciliario, te empiezan una persecución desde la Subsecretaría de Tributación, empieza un sumario en el Ministerio de Industria y Comercio, empieza un sumario en aduana por contrabando, empieza un sumario en el único órgano que tiene que intervenir acá, que es SENACSA, ¿verdad? Y
entonces tenemos que correr detrás de la defensa, en realidad es defensa de la culpabilidad ya antepuesta por parte de los organismos del Estado. Y cuando me decís que conteste o no lo que dice acá nuestro amigo doctor Riera, en realidad, sí, yo no digo que la ARP como institución haya tomado una decisión en directorio, vamos a perseguirle a Yair, ni que todo el sector esté de acuerdo con esto. Pero no podemos dejar de ver que hay una maquinaria que se movió para que eso ocurra. Y para que no ocurra tampoco la expedición de todos los certificados solicitados por el frigorífico Concepción en el SENACSA. ¿Por qué si pudo dar por 3.000 toneladas? ¿Por qué no dio por los 7.000? Que todos fueron solicitados. No hubo ocultamiento de las 7.300. Justamente en ese punto, doctor, sí, le quería preguntar, leyendo un poco, dice que Frigorífico Concepción importó en lo que va del año 7.362 toneladas de carne, pero SENACSA solo tiene el registro de 3.600. No, en realidad no es el registro, lo que tiene SENACSA es el haber expedido 3.000. Tiene el registro de los 7.000, fueron solicitados los 7.000. Pero ese es un documento necesario para ingresar la carne al Paraguay. Es un documento necesario. Entonces, no obstante, y hay un incumplimiento de parte del frigorífico en cuanto a la diferencia, porque pretendía el frigorífico regularizar posteriormente, aún siendo sancionado. O sea, si nosotros evaluamos como todo empresario, como toda empresa, cuando ve que la mercadería viene con un certificado de origen de un frigorífico habilitado para exportar a Paraguay, con un certificado sanitario de origen, toda documentación requerida por la aduana y presentada en la aduana, y tener que reexportar por el brete que nos metieron desde acciones no formales, digamos, con el SENACSA, es que optó mi cliente por ingresar la mercadería pagando el tributo y posteriormente iba a regularizar haciendo el lobby correspondiente ante el SENACSA con los permisos por los restantes 3.300 toneladas que faltaban aún la documentación sanitaria. Pero ese proceso irregular, diríamos, de ingresar sin la documentación necesaria, etcétera, etcétera, estos pasos burocráticos, ¿se puede decir que estuvo haciendo antes lo mismo? Y que nunca que no sabemos nomás ahora. No, la verdad que no se importaba anteriormente la mercadería, porque la importación de esta mercadería se da a partir de las diferencias de precio que hay entre el mercado paraguayo y el mercado brasilero. Si no estoy equivocado, 30% más. Un 30%, o sea, está en 2,40 en Brasil el kilo del ganado y en Paraguay está como 3,50, ¿verdad? Fue la primera carga, doctor. Estaba. La primera carga que viene tiene este problema. Es la primera vez que tiene este problema. Doctor, pero no es la primera carga que se hace. Pero es la primera carga que tiene problemas. Pero solo este año no, fue este. Eso le pregunté y dice que es la primera carga que viene. ¿Y la de marzo? No, viene desde el mes de enero, vino un poco, vino en febrero, vino en marzo, abril, y ahora esta que vino en mayo. Pero es la primera vez que tiene problemas, eso es lo que... No, y es si no estoy equivocado, puedo afirmar, tengo que consultar ahí con los gerentes, pero no se importaba anteriormente. ¿Y los 7.000 comprende todas esas cargas, doctor? En este año. En ese periodo. Ahora, doctor, para los que no conocemos de carne más que cuando está en el plato, nos resulta un poco complejo entender por qué la ARP, que es parte del mismo negocio, tendría interés de conspirar contra el frigorífico de don Yair. En realidad no es contra el frigorífico de don Yair. Esto en realidad fue... Yo creo que ni el señor Villasanti tenía en mente las consecuencias de su accionar, ¿verdad? Que iba a llegar hasta este punto las cosas. ¿Cuál podría ser el interés? Y mira, yo digo, si hay mayor oferta y viene mayor cantidad de mercadería de Brasil del mismo producto, ¿cuál es la consecuencia lógica a mayor oferta respecto al precio? Que baje. El precio baja. Y al final la carne es un commodity, ¿verdad? Que se mueve dentro de ese ámbito, ¿verdad? De que la mayor oferta, menor oferta, y va variando la cuestión de precios. Y el frigorífico Concepción, ¿verdad?, no va a poner en riesgo su unidad de negocio, incluso más allá que el propio ganadero. El frigorífico Concepción depende de esos mercados internacionales. Por eso nuestra voz de protesta en este comunicado. El frigorífico Concepción necesita, primero, cumplir
con toda la demanda de su mercado internacional y con toda la demanda del mercado local. Ha apostado grandemente a lo que ustedes ven. No quiero tampoco hacer propaganda de lo que son las hamburguesas Concepción. Eso requiere un mayor demanda hay a nivel local también en la producción de eso. Y nuestro mercado cada vez más exigente. Y el hato ganadero, según me afirma mi cliente, ¿verdad?, no está en condiciones de dar abasto a la mayor demanda que hay internacionalmente en cuanto a materia de carne paraguaya. Entonces, hay aspectos económicos y un celo dentro del ambiente ganadero de cuidar de que, bien visto o mal visto, ¿verdad? Libre mercado o no libre mercado, pero hay un cierto celo en ese aspecto, ¿verdad? Y principalmente el aspecto económico, ¿verdad? Mayor oferta, menor precio. Ahora, doctor Ovelar, cuando usted dice, y cuando el comunicado del frigorífico dice que esta es una especie de complot, conspiración de la ARP, ¿significa que el gobierno es prisionero de la ARP? Porque el que toma las medidas, SENACSA, Ministerio de Industria, es el gobierno mismo. Y el que hace la denuncia es el gobierno. O sea, le pregunto en ese sentido, que una conspiración de la ARP, pero que ejecuta el gobierno. El tema de la instrumentación de funcionarios se puede lograr fácilmente, ¿verdad? Desinformando o alarmando de manera efectiva, ¿verdad? Y en ese sentido los gremios tienen una incidencia importante dentro de lo que es la función pública. No podemos negar eso. Esa influencia puede ser positiva, como de hecho lo es la función de la ARP en la economía nacional, la función de la Cámara Paraguaya de la Carne, en abrir mercados principalmente. El frigorífico Concepción es el principal gestor en la apertura de mercados y ahí viene de la mano de la ayuda del sector público. O sea que hay una sinergia importante entre estas instituciones, sector público y sector gremial. Si el sector gremial alarma de la manera que lo hizo, a través de la acción del presidente de la ARP, según me manifiestan, ¿verdad?, acciones directas a Yair, porque ellos tienen contacto personal entre Yair y el señor Villasanti, o del propio Villasanti con el presidente del SENACSA, donde le dicen los ganaderos no queremos más que se le dé permiso a Concepción para la importación. O sea, realmente es una mano pesada, no podemos negar esa influencia. De mala fe, de buena fe, eso se verá posteriormente, pero de que hay influencia es innegable. Doctor, cuando se toman los camiones, estaba cerca de un lugar que está destinado a la exportación. ¿Eso hace presumir que esa carne venía para la exportación? ¿O la información que usted tiene de su cliente es que venía para el mercado local? ¿Cómo se desvirtúa esa creencia? Lo que pasa es que cuando incautan a unos kilómetros del frigorífico Concepción, esto no iba para ese punto, sino venía para Asunción, porque ingresan por distintas aduanas por cuestiones logísticas, ¿verdad? Se decidió ingresar al patio del frigorífico Concepción del establecimiento número 38, a pedido de la Fiscalía. Eran las 11 o 12 de la noche, a mí me llaman y me dice el fiscal, queremos romper los precintos, le pido que en ese momento los camioneros que también fueron imputados, que son unos pobres brasileros que vinieron manejando los camiones, están imputados por la Fiscalía. Le digo, bueno, voy a hablar con el gerente para que te habilite e ingresen los camiones al predio del frigorífico, revisen todo y eso continúa su viaje hacia Asunción. Eso fue lo que ocurrió con esta carga. ¿Pero fueron tomados en ruta entonces? Fue tomado en ruta. En ruta. Doctor Riera, ¿cómo puedo entender yo una decisión rápida del gobierno, suspender a Frigorífico Concepción? Rápidamente Rusia también suspendió la compra de la carne del frigorífico. Y esta siesta en Burú-Villaroga se levanta la sanción de exportación, excepto a los mercados de Israel, Rusia, Taiwán, Chile y Unión Europea, y se mantiene la suspensión de importación. Eso tiene que ver con un daño colateral en términos económicos y sociales, porque también creo que 300 despedidos ya hubo en esta primera acción y se habla de 1000 más o menos despidos. Esa es la parte que no comprendo, ¿por qué una decisión tan drástica del gobierno que se levanta otra vez muy rápidamente? A mí me gustaría hacer algunas precisiones sobre lo que dijo Pedro, ¿verdad? El primero que habló de importar, atendiendo a la teoría de los vasos comunicantes que está describiendo Pedro, tema de los niveles de precios entre países vecinos,
fue el doctor Manuel Ferreira una vez, se puede hacer propaganda de Canal Pro acá, ¿verdad? En Canal Pro. Manuel Ferreira dijo, dado los precios que hay en este momento en el Brasil, yo creo que habría que estudiar la posibilidad de traer vientres para potenciar el hato ganadero, que está alrededor de 14 millones. ¿Verdad? En aquel entonces la diferencia no era tan importante, nadie le hizo caso al planteamiento de Manuel Ferreira, pero se discutió dentro de la Asociación Rural si era posible o no era posible impedir que se importe o cómo se tenía que importar. Revisamos las reglas de Mercosur, las reglas de Mercosur permiten la libre circulación de bienes y servicios y el único riesgo que existía era sanitario en primer lugar y en segundo lugar los mercados internacionales. Es decir, garantizarle a los mercados internacionales que la carne que se exporta es carne paraguaya. En ese sentido, el SENACSA decidió autorizar la importación de carne porque no la puede prohibir, pero con destino a frigoríficos que no estuviesen habilitados para exportar. Eran los mecanismos de seguridad que estableció el servicio sanitario, que es el único que puede hacer. Cuando ocurre este incidente de los camiones y el fiscal autoriza que los vehículos, porque el puesto del que habla el doctor Velar está prácticamente en la puerta del frigorífico Concepción, ¿verdad? 1 kilómetro, una cosa así, sobre la ruta está, sí, ¿verdad? pero fue tomado en otro lado, no en ese punto mismo, ¿verdad? Pero fue en tránsito. Aparentemente fue ahí en el puesto de Colcat, cuando venían al frigorífico. De los 6 camiones, falta uno que entró antes, ¿verdad? Que la policía no retuvo, que no sabemos qué pasó, no sabemos si el SENACSA intervino o no intervino. Luego, al día siguiente, el fiscal interviene y revisa esto. Ahí se plantea el problema de que al abrirse los camiones, si la carne se mezcla con la carne paraguaya, saber el día de mañana si esa carne exportada es paraguaya o brasilera es un problema que plantea un conflicto frente a los mercados internacionales. Yo entiendo que el servicio veterinario actuó correctamente al instruir el sumario porque tiene que mandar un mensaje claro a los mercados internacionales diciéndole: nosotros controlamos que la carne que se exporta es carne paraguaya y la mejor manera de hacerlo es impedir que carne brasilera entre a un frigorífico habilitado para exportar. Esa decisión nosotros sabíamos que tenía impactos colaterales, que iba a producir impactos colaterales, ¿verdad? Pero no obstante, al salir el Estado a cerrar el frigorífico para exportación, prohibir la importación, después ya hay que hacer control de daños nada más, ¿verdad? Lo que nosotros creímos, y yo lo dije hoy por los diarios, ayer Víctor Pisurno me llamó y le dije, lo mejor que puede ocurrir es que se cierre el sumario, se le impongan las multas que establece la ley de SENACSA al frigorífico y el frigorífico se habilite, porque el frigorífico no tiene problemas sanitarios para exportar. Es decir, la calidad del frigorífico, los niveles de sanidad, los cuidados, el personal, los mercados. Y Rusia hoy en día es más del 50% de la exportación. Yo no estoy muy seguro de la teoría de que los ganaderos estamos preocupados de que si entra carne va a bajar el precio. Algo va a afectar, ¿verdad? Pero en cualquiera de los casos, si es tan cierto que la demanda supera la oferta, siempre los precios se van a regular, porque en definitiva los productores somos tomadores de precios. Es decir, en la cadena de valor de la carne hay dos extremos y los dos extremos son los que toman los precios, el consumidor y el productor. Siempre los intermediarios le trasladan los costos a alguien, o al que compra o al que vende, pero nosotros nunca fijamos el precio. Yo le preguntaba en su época a papá cómo se pone el precio de la carne y me decía, ve cuánto vale un bife en el Maxim de París, y empezaba a cargarle todos los gastos de mozos, de impuestos, de flete, de transporte, y cuando llegues a Asunción vas a saber lo que vale tu carne. Nunca nosotros fijamos la carne. Esa es una regla económica que se llama mercado perfecto, en donde el mercado perfecto nunca pone precios y se da generalmente en el commodity, porque es un producto homogéneo con productores heterogéneos, que es el caso típico nuestro. Es decir, un producto homogéneo se llama carne, 157.000 productores. Jamás ponemos precio nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos preocupados por conservar un mercado que le costó a la cadena de valor conquistar y defender en base al origen. ¿Cuál es el origen? Genética,
salud animal, manejo de los animales, mansedumbre, alimentación de calidad, etcétera, etcétera, para poder tener la carne que hoy tenemos. Claro, y tenés un buen también gestor ahí, que es el frigorífico, No, estoy de acuerdo, que industrializa, de acuerdo, sumando a ese esfuerzo de los ganaderos, a lo que dice Manuel. Pedro, es la cadena de valor. Claro. Ahí hay transportistas, hay frigoríficos, hay veterinarios, hay productores, hay todo. Entonces, Totalmente. Nadie más lejos que nosotros de querer un escándalo, pero nadie más preocupado que nosotros de que se pierdan los mercados. Porque un país con 7 millones de habitantes no puede consumir un 20% de extracción del hato ganadero, son más o menos 2.800.000 cabezas. Claro, pero creo que nosotros estamos en la misma línea, Manuel, ¿verdad? El frigorífico, de la misma forma que ustedes están preocupados, imagínate, él representa el 35% de la exportación en Paraguay. Con una diferencia, Pedro, Sí. que no fuimos nosotros los que metimos la carne. Bueno, lo que sí afirmamos nosotros, que hubo una gestión para que los permisos no prosperen. No hubo la tal gestión. Yo confirmo, por dichos de mi cliente. El SENACSA no va a prohibir porque la rural le pida. Bueno, pero no, Manuel, no es tan así. Realmente, discúlpame, pero de que hubo una gestión, de que incluso con mi propio cliente hubo tal gestión, ¿verdad? De parte, no digo de institución como institución, quizás no todos estén de acuerdo con esa cuestión, ¿verdad? Ustedes realmente internamente van a hablar con su presidente para ver qué él hizo o qué él no hizo, porque él mismo, como dijiste, se atribuyó, nosotros hicimos el procedimiento, y hubo un comunicado en ese sentido, sí, que él se pone al frente del procedimiento. O sea, no podemos negar la gestión. O sea, que eso es algo realmente que ocurrió. Ahora, el frigorífico Concepción es el más interesado en mantener esos mercados. ¿Qué ganó el frigorífico Concepción? Por supuesto con un buen producto, por supuesto con un esfuerzo de años que viene haciendo la genética en Paraguay, o sea, los ganaderos para la genética y para darle ese valor agregado, ¿verdad? Y estamos en una posición inmejorable. No negamos ese hecho, pero de que Yair, que vos lo conocés, Manuel, sí, con su ímpetu, con su fortaleza, otra persona como Maris Llores en su momento, ¿verdad? Que se fueron a abrir mercado. Sí, ¿verdad? Pero no le autoriza a olvidarse de pedir la autorización sanitaria. Se pidió. Y vos sabés, vos sos abogado, y vos sabés que muchas veces pedís. Pero no se puede ingresar sin la autorización. Estamos de acuerdo. Yo creo que ese es el punto de conflicto. No niego, ¿verdad? Esa situación, ¿verdad? Ni esa responsabilidad. Y mi cliente va a pagar por eso. Pero la pregunta ¿es pena de muerte la sanción? ¿Y tú qué opinas de este levantamiento a medias de la sanción que hizo el gobierno hasta Y es mejor que no haya hecho nada nomás. El 70% de los mercados representa Rusia, Unión Europea, Taiwán, Israel y Chile. O sea, es como decirte, te levanto pero no te levanto. Como dirían los brasileños, ten razón, me fica preso. Doctor Riera, ¿cuánto es lo que representa la carne en el Producto Interno Bruto paraguayo? Es algo así como 1.500 millones de dólares. Está alrededor de 1.500 millones anuales. Y el Producto Bruto Interno, si es que aceptamos el nuevo ajuste que se fue a 37 creo, 37.000 millones, con esa nueva escala que hizo el Banco Central, pero cuando era 30 representaba la energía, los granos y después la carne. Ahora, ese era el orden, o los granos, la energía y la carne. El esfuerzo y los logros del sector de la carne, bueno, el sector meter la cadena de valor de la carne, todos trabajamos en equipo. En los últimos 30, 40 años, ¿verdad? Sí. Se construyó un producto que se vende, que es confiable, que tiene prestigio, la carne paraguaya, y de tanto en tanto recibimos baldazos de agua fría, ¿verdad? La aparición de un brote de aftosa en algún lugar, la prohibición de importar de parte de algún país de la Unión Europea. Aftosa del 2011 no hay más, el último evento fue el 2011. Está bien, pero de repente hay departamentos, carne de determinados lugares, de determinadas regiones del Paraguay que ciertos países no aceptan. No hay eso. No, de establecimiento en realidad, Alfredo. En realidad es de establecimiento. Establecimientos que no cumplen con los requisitos sanitarios y de procedimientos,
sanitario. Ahora no son problemas sanitarios, ¿verdad? Es decir, De manipuleo en realidad. claro, no. hay mercados que exigen trazabilidad como la Comunidad Económica Europea, pero no es que el animal esté enfermo, simplemente no hace... No es confiable para... No es confiable. O sea, se tiene que establecer la trazabilidad. el establecimiento no puede ver el origen, el faenamiento y que todo el proceso, ¿verdad? Realmente certifique poder llegar al origen del animal, que es lo que es la trazabilidad. Claro, la trazabilidad de dónde sale el animal, qué se alimenta, qué medicación tuvo, pero eso no quiere decir que el producto no se pueda exportar a Chile, ahora, que es nuestro mercado más exigente. En este problema actual, uno de los problemas es la sospecha o la imposibilidad de comprobar que esta carne importada no iba a ser reexportada con el sello de carne paraguaya. Ese es el punto, ese es el punto. Es decir, nosotros como país no podemos permitir que se exporte una carne que no sea paraguaya como paraguaya, porque entonces dejamos de ser un país serio. Y nosotros sabemos que la exigencia es que la carne que se exporte es paraguaya. Chile, por ejemplo, que no tiene carne, exporta carne importada, pero las reglas de Chile son esas. Por eso yo coincido con Estela, estas son nuestras reglas, o cambiemos las reglas o sigamos respetando el sistema jurídico paraguayo. Y el único órgano competente, y lo acaba de decir Pedro, es el SENACSA. Entonces, mientras las reglas del SENACSA digan que no se puede importar para reexportar, no se puede hacer eso. Ahora, ¿no hubo, doctor Velar, certeza de que la carne que entraba era para ser exportada? No, absolutamente. Absolutamente. Es para el consumo del mercado local y para el procesamiento e ¿Pero quién puede asegurar eso? O sea, Y el SENACSA tiene lo que se llama el IVO, el inspector oficial veterinario, que da la certificación de lo que ingresa y de lo que sale, ¿verdad? Por supuesto que hay responsabilidad del frigorífico en este punto. ¿Qué tendría que haber hecho el SENACSA con relación a el frigorífico de Concepción para ustedes, una vez que se descubrió todo esto? Ustedes reconocen de que no completaron los papeles, ¿verdad? Que hemos solicitado y que no nos han otorgado y en consecuencia no están completos. ¿Y qué tendría que, por el castigo tienen que recibir sí o sí? Se incautó la carne, se destruyó la carne y continúa el sumario a los efectos de determinar si van a existir otras sanciones más para el frigorífico Concepción. Hablaba hoy Leite de una multa probable de 15 millones de dólares, ¿es así? Con todo respeto al ministro, en realidad, yo no sé de dónde saca eso, ¿verdad? De una mala calificación de los hechos. Esto no es contrabando. Lo que ellos quieren aplicar es una multa por el doble del valor de la mercadería que entró sin permiso, que sería para el caso de que exista contrabando. En realidad, al no ser contrabando, no existe esa posibilidad de dicha multa. Ahí la atajo, doctor, porque no me quedó muy claro y me gustaría que usted me explique desde el punto de vista estrictamente jurídico si esta falta de permiso o documentación de SENACSA no se ajusta a la letra de la descripción de la tipificación de contrabando. No se ajusta. No se ajusta, puesto que la definición de contrabando están establecidas taxativamente en los artículos del Código Aduanero, ¿verdad? Y la falta de permiso de SENACSA no está calificado como contrabando. ¿Es o no contrabando de Torriera? Esto va a definir el juez, ¿verdad? Un juez va a definir si es abogado. Sí, esto va a definir un juez o no. Cuando yo estudié Derecho, yo no soy penalista, pero cuando yo estudié Derecho Penal en la facultad, el profesor era el doctor Encina Marín. Y el doctor Encina Marín, patrón, decía, uno de los delitos formales es el contrabando. No importa la intención, en aquel entonces, Pedro, recordame, el código no hablaba de intención, porque ahora si está tipificado ya no interesa la intención de violar o no la ley. En aquel entonces, en el viejo código de Feuerbach, la intención era determinante. Y él decía, el delito de contrabando es un delito formal. Se violan las formas y el delito está consagrado, decía él. Yo veo lo que Pedro dice y veo lo que dice el Código Aduanero, y el Código Aduanero habla de que es contrabando, se entiende por requisitos, o sea, el que viola los requisitos esenciales exigidos por las leyes que regulan o prohíben su importación. Se entiende por requisitos esenciales las obligaciones y formalidades aduaneras, bancarias y administrativas en general exigidas por las leyes, sin cuyo cumplimiento no pueden efectuarse lícitamente la importación o exportación en cada caso. La pregunta ¿es lícito importar sin permiso del SENACSA? Es un punto que va a resolver el juez. Y después,
en la puntualización de omisiones, operaciones y manejo, hay un inciso que dice el ingreso o egreso del territorio aduanero de mercaderías cuya importación o exportación está prohibida, y después dice la tenencia de mercaderías para su comercialización sin la documentación que acredite su introducción legal al país. Entonces, yo entiendo que si se pagaron los impuestos, obviamente no hay defraudación. No hay defraudación aduanera, porque cuando hay contrabando puede haber también defraudación, y hay veces que hay contrabando sin defraudación. Y a veces hay defraudación sin contrabando. Y hay a veces hay defraudación sin contrabando, ¿verdad? Entonces, espérame, déjame terminar, Sí. Pedro. Entonces, yo creo que entrar en esta discusión es estéril, porque es una cuestión que Pedro va a defender en el No, pero Poder diste a Judicial. entender, Manuel, de que parece que es. Y no es así, ¿verdad? Muy Bueno, bien lo dijiste. tenés que discutir puede con el ser. ministro, no No, conmigo. no, ya sé, pero te preguntaron y que dejaste picando ahí, parece que es, ¿verdad? Y no es. En realidad, estos tipos penales abiertos, como podría calificarse en la primera parte de la descripción del Código Aduanero, no reúne todos los requisitos de legalidad para que constituya delito la conducta de mi cliente. Y posteriormente encontramos lo que es la definición explícita de qué es contrabando. Cuando dice es contrabando, lo siguiente, empieza a describir que es el ingreso por lugares no habilitados, en compartimientos secretos, y cuando hace referencia, creo que el inciso G o E, de sin la documentación que acredite la Introducción Sí, legal al es país. cuando el ejemplo más claro es aquellos que tienen mercaderías del exterior sin documentación alguna. Lo que vemos ahí con leche, aceite, fideo Sin en la factura. esquina, sin factura, sin ninguna documentación, ¿verdad? Porque hay que ver, como vos bien lo decías, la finalidad de lo que tenía el autor. No puede existir un delito penal formal hoy en día, por Claro, la teoría pero finalista vos querés un del corte. derecho penal actual, ¿verdad? No obstante, yo afirmo y reafirmo que no es delito, y el bien jurídico protegido, ¿qué es? ¿La formalidad o las arcas públicas, el erario público en el contrabando? Y la conclusión que es el erario público, no hay daño patrimonial para el Estado. Tenemos que hacer una pausa y seguimos hablando de este tema. Volvemos en un ratito, por favor. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. En la Gran Feria Tigo, lleva tu nuevo smartphone 4G LTE con hasta 100% de descuento sujeto a un plan mínimo o a las mejores ofertas sin contrato, sin plan. Además, participas para ganarte un 0 kilómetro. Te esperamos del 9 al 23 de mayo en todas las tiendas Tigo, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, seguimos. Vamos a escuchar, por favor, lo de el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, a continuación. Está claro que hay carne que ingresó a Paraguay sin permiso sanitario. Eso es una violación a lo que está hoy en el marco legal de Paraguay. Alguien falsificó los permisos y alguien se prestó a que ingrese sin permiso. Eso no le exime de responsabilidad al frigorífico, porque para haber ingresado tiene que haber pedido a Cenaxa. ¿Por qué pidió para algunas sí y para otras no? Eso ya lo va a dilucidar la Fiscalía y la Justicia, pero nosotros queremos que Concepción siga siendo el puerto vibrante que es, que los empleados de frigorífico Concepción sigan trabajando, por lo tanto no hay nada en contra de la actividad. Desde el lado del gobierno no existe ninguna animadversión personal ni institucional contra una SA para que siga operando, solo que va a seguir operando con controles más estrictos. Me sigue llamando la atención y corrobora el ministro Medina que sabía el señor Yair y el señor Villasante se reunieron con él y sabían que se estaba importando carne. Entonces, una cosa es la legalidad, otra cosa es cuando vos sos presidente de un gremio que quiere vender cada vez porque rompió las que sabemos con su Instituto de la Carne para que eleve el precio de la carne paraguaya, y resulta que él, sabiendo que se importaba la carne que iba en detrimento del ganadero paraguayo que no vendía su novillo, no dijo nada.
Sigo sin entender por qué Villasanti obró así, pero es un tema de Villasanti. Veo hoy que Villasanti se distancia de Yair de Lima, por otro lado Yair de Lima le acusa a la ARP. Sería bueno que ellos exorcicen sus propios demonios. Nosotros no podemos hacer aseveraciones sobre lo que ocurre del otro lado. Ministro de Industria y Comercio. Su propio demonio. Él no apaga el fuego con Viva. agua, métale nafta. Exorcicen ustedes su demonio. ¿Qué le dice? Yo lo que veo es que... No, o sea, en realidad está desinformado en algunos aspectos, ¿verdad? Y Pero dice falsificaron un documento. Claro, porque lo que pasa es que ahí por eso denunciamos en el comunicado, hoy tenemos sospecha de que algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Aduana están metiendo unos certificados que corresponden a otros productos para justificar por qué dejaron entrar la mercadería, ¿verdad? Como ellos dejaron entrar con estos permisos que vienen de Brasil, con los permisos de Senaxa de Brasil, digamos, ¿verdad? Ellos ahora están trayendo y agregando documentación como que supuestamente el frigorífico acompañó certificados falsos de Senaxa para poder permear la frontera paraguaya, cosa que no es así, ¿verdad? Y otra imprecisión del ministro es que no hemos solicitado por la totalidad de la carga y solo por 3.000 toneladas. También es falso, o para no decir falso, está desinformado el ministro, puesto que se pidió por las 7.300 toneladas los permisos, se otorgó solo por 3.300 faltaban aún que nos otorguen, pero la mercadería ya estaba en camino, y es ahí donde intervino el señor Villasanti diciéndole al señor Yair, vos no vas a traer más nada, ¿verdad? Porque esto es algo en contra del gremio, y yo hice esto por el gremio, y para el gremio, y por el gremio, y lo hizo por escrito, ¿verdad? Entonces, no sé si es complot, conspiración, porque eso me parece ya muy de Hollywood hablar de eso, pero de que existen esos demonios que habla Leite detrás, existen, ¿verdad? Realmente existen. Hay celo, hay envidia, hay un montón de cosas que se manejan en este ámbito también. No es fácil manejarse y ser la empresa número 1 exportadora en el Paraguay. Y ahora, si hay que responder, reitero, si hay que responder, responderá al señor Yair, pero no por contrabando, no por procesos penales, no en su Secretaría de Tributación, no en Ministerio de Industria y Comercio, sí en Senaxa y ante Senaxa, y ahí pagará todo lo que tenga que pagar. Pero por favor, no perdamos de vista esta unidad productiva. No queremos cubrir con la cantidad de empleados de manera directa e indirecta alguna falta. Estamos reconociendo que existe. No la que ellos dicen, ni con unas armas químicas para matar a un mosquito, que es este problema, sino que hay una cantidad de paraguayos que dependen de esa unidad productiva. Dependen 2.700 de manera directa, 10.000 de manera indirecta. Y multipliquen cada empleado por 3 o 4 miembros de su familia que dependen de ese trabajo. El Producto Interno Bruto, ¿cuánto representa para Paraguay Frigorífico Concepción? Solo esa unidad productiva, 400 millones de dólares. Tiene tomado el sistema financiero más de 120 a 130 millones de dólares el sistema financiero y bursátil del Paraguay. Gente que apostó poniendo sus bonos en el lugar. Por supuesto, vamos a responder para que esa unidad no caiga y no se funda. Pero si el gobierno te traba aquí, te traba acá, te traba allá, ¿verdad? Encima otra vez todo el mundo empieza a juzgar, ¿verdad? Entonces es condena de muerte, ¿verdad? Ahora, acá hay en debate, me parece que mucho más profundo, el tema del valor intangible de la marca país, de la carne paraguaya y el sitial a donde llegó en el mundo. Usted hablaba de la vulnerabilidad de probablemente de aduaneros, de Senaxa, etcétera, etcétera. Y yo me hago la misma pregunta cuando, ¿será que la carne brasileña ingresó al frigorífico y fue para reexportarse a los mercados como carne paraguaya? Usted decía, no, ahí hay un funcionario Ivo. Sí. Y no puede ser también vulnerable ese señor que diga, ah, no, esto es carne paraguaya. Pero por supuesto que contra la mala fe y las malas conductas no hay un antídoto más que las prácticas sanas de tanto del sector público como del sector privado, ¿verdad? Yo no puedo afirmar que lo hace ni que no lo hace, ¿verdad? Pero lo que puedo dar certeza es que el frigorífico Concepción busca la excelencia en todos sus productos y no va a poner en riesgo lo que el mismo frigorífico logró en todos estos años, que es la apertura del mercado internacional.
no desconocemos el esfuerzo del sector público en ese sentido, de que cuida y cuida, ¿verdad? Pero ese excesivo celo hoy está por matar a la gallina de los huevos de oro, que es Frigorífico Concepción, para la marca país, para ese valor intangible. ¿Ustedes creen que todo el tiempo que va a demorar, si se funde esa unidad productiva y viene algún buitre y compra por como pedazo de hierro, ¿verdad? El lugar va a recuperar en poco tiempo? Eso va a tardar muchísimo y el daño es para todos, para la ARP, para Concepción de manera directa, primero que nada, y para el país, ni qué decir. Doctor, sí, pero déjame una cosa. Sí. Acá yo creo que hay que tener en cuenta varios temas, ¿verdad? Si hay funcionarios públicos corruptos, ¿quién les corrompió? Si el sector privado. Claro, si vos querés saber quién es el incendiario, ve a quién le beneficia el incendio. No hay que ser un genio para estas cosas. Segundo, la solicitada acusa a la ARP como institución, una institución que tiene más de 133 años de vida, que ha demostrado ética, comportamiento, y resulta ahora que nosotros somos los culpables del escándalo, cuando el que metió la carne es otro. Yo no estoy haciendo juicio de valor si es contrabando o no es contrabando, eso lo demostrará Pedro en la investigación en la carpeta fiscal, ¿verdad? Pero lo que sí nosotros nos damos cuenta es que el que importó la carne fue Frigorífico Concepción. El que se beneficia con los réditos de la importación es Frigorífico Concepción, ¿verdad? El que está acusado por el gobierno de haber violado las leyes nacionales es Frigorífico Concepción. Y resulta que nosotros somos los conspiradores. No, pero Manuel, a usted le representa un presidente, es su representante. Bueno, está bien, pero entonces la solicitada debió haber dicho: el presidente Villasanti está en la conspiración, pero quizá no la ARP. Quizá se pueda precisar mejor. Yo estoy diciendo con nombre y apellido, ¿verdad? Pero él les representa. Y él cuando actuó como ARP, porque la solicitada no la hice yo, discúlpame Manuel, la solicitada es de la ARP, sí, donde se hace cargo de la intervención al Frigorífico de Concepción. No de la intervención, sí, de haber participado porque el presidente de la CONALCAR, Manuel, no resiste un análisis, es así. El presidente de la CONALCAR es el doctor Miguel Ángel Doldán, a quien vos conocés, ¿verdad? Y el operativo es un operativo aleatorio hecho por la policía. En eso es lo que no coincidimos, Manuel, no es así. Y hoy en día se puede decir que es así. Ve si en el acta del fiscal figura la ARP. En el acta del fiscal figura la policía, el Ministerio Público y Concepción. Incautó 6 o 7 camiones, ¿verdad? 6 camiones. Sí, 6 camiones. ¿Cada camión lleva cuánto? 25 toneladas. 25 toneladas. ¿Ustedes tienen permiso para importar 3.000 y pico? Esto se dio en un tiempo largo, sí. No fue en una sola operación también. No, ya sé que no vienen en fila, pero los otros ya entraron antes. Sí. Ya entraron antes, sí. Acá yo tengo un mensaje del presidente de Villasanti, a sus asociados. Que reconoció esta mañana. Acá dice, el que hizo intervenir el Frigorífico Concepción fui yo. Y él reconoció esta mañana. Eso es dicho del presidente Villasanti, no de la rural. No, está bien. Además, yo no creo que haya hecho intervenir, ¿verdad? Disculpame, Manuel. No, pero él se expresó de esa manera, aunque él salió a decir esto porque le estaban acusando de ser cómplice del señor Yair. Y que el propio ministro de Industria se ratifica esta mañana, en su última nota, en sus últimas declaraciones, sigue diciendo que él tiene sus dudas con respecto a la actuación de Villamayor. Yo te ruego que busques un acta de la ARP donde se dice esto. Bueno, discúlpame, Manuel, si hay algún pedido de disculpa a la institución que hacer, discúlpame, pero es el presidente de ustedes, ¿verdad? Entonces ustedes internamente también deberían hablar con él de cómo él se manifiesta. Oye, de acá yo me voy a la reunión a ver que nos explique todo este lío, ¿verdad? Porque nosotros nunca discutimos este tema, además no tenemos competencia para intervenir un frigorífico. Yo lo que veo también acá, que en este momento Villasanti es como una especie de jamón del sándwich, porque está siendo golpeado por el frigorífico, pero internamente parece que hay cuestionamientos también a su gestión. Y el gobierno también. Para completar las cosas, es muy amigo de Yair. Sí. No, es su socio en una financiera. Un socio comercial en una financiera, ¿verdad? Es medio complejo, ¿no? Doctor Ovelar, este tema es el punto de intersección de 3 rectas. 2 de ellas ya las explicó. La cuestión legal, ustedes tienen su posición, su propia interpretación de si es o no contrabando. Sí.
la cuestión comercial, que subyacen varios intereses allí, precio de la carne, la rural, etcétera, etcétera. Pero también hay una cuestión que hace a la salud pública. Ustedes, ¿qué le dicen a la gente, al consumidor paraguayo con respecto al origen y la situación fitosanitaria de esta carne importada sin permiso, digamos, de SENACSA? Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo no sé si se va a poder leer aquí. Está en español y también está en portugués. Este es el certificado sanitario de origen de la carne. Cada partida viene con este certificado proveniente de lo que es SENACSA de Brasil. Esto verdaderamente es lo que certifica el origen bueno, óptimo para ser consumido por el ser humano. Esto acompaña al despacho de importación y en esto se basaron los de la Dirección Nacional de Aduanas para dejar ingresar la mercadería. ¿Qué es lo que faltaba? Faltaba un documento que es esto, que viene a complementar lo otro que acabo de señalar. Esto es lo que le faltaba. Esto no es es meramente un proceso administrativo de SENACSA, porque convengamos que no es necesario que, o mejor dicho, este permiso se da antes de la importación y posteriormente con este otro documento se complementa con el veterinario oficial del SENACSA de que el producto es de buena calidad. En definitiva, ratificamos que el producto es de excelente calidad, de un frigorífico habilitado en Brasil para exportar a Paraguay y a otros mercados internacionales. No existe producto de mala calidad, porque a veces uno lee por las redes sociales, nos están vendiendo carne de mala calidad o productos de mal estado, y eso no es así. Son productos de primera calidad importados del Brasil. Acá hay otro escrito de Luis Villasanti, y acá ya aparece la ARP. Dice, si no hubiese actuado duramente con la CONALCAR, seguro que sí perdíamos. Gracias a la decisión de la ARP, dice, logramos destapar lo que es el escándalo de la carne. La CONALCAR no es la ARP. No, pero acá dice, gracias a la decisión de la ARP logramos destapar lo que es el escándalo de la carne. Pero más allá de las cuestiones de quién yaguareó o no, ¿verdad? O denunció o no, la cuestión de fondo es si la carne que ingresa tiene permiso fitosanitario o no, y no tenía. Y la sospecha que hay de que la carne que ingresa desde Brasil puede ser reexportada como carne paraguaya. A mí me parece que ese es el fondo de la cuestión, más allá de quién empujó. O sea, si la ARP considera que está entrando de contrabando, por llamarlo de alguna manera, carne brasileña con posibilidad de ser reexportada como carne paraguaya, tampoco yo le veo el problema que sea la ARP la que denuncie. Pero si tiene que cuidar su mercado. Te hago una pregunta, ¿y si la ARP, por lo que acaba de leer Carlos, fue la que provocó que no le salgan los permisos en tiempo y forma al frigorífico Concepción? Pero entonces no ¿qué pueden podemos meter la pensar? carne. Correcto, No es nuestra carne. culpa. No ¿Pero te parece meter. que es que le exculpa al que hizo esa gestión, al que dijo pónganle un brete, que entre a cuentagotas, háganle caer en ese incumplimiento? La responsabilidad de mi cliente es innegable, pero tampoco que le quiten la nalga de la jeringa las personas que son responsables de haber provocado que el SENACSA no haya dado en tiempo y forma esos permisos. En ese sentido, doctor Herrera, ¿por qué la ARP no quiere asumir, en caso que sea cierto, la denuncia? Si es que ustedes consideran que Frigorífico Concepción estaba haciendo mal, ¿cuál es el problema que la ARP asuma? No, la ARP le denunció al SENACSA de que se habían incautado los camiones y por eso el SENACSA interviene. Lo que nosotros decimos es que la CONALCAR no fue por orden de la ARP, la CONALCAR estaba haciendo controles aleatorios. No, pero el señor Villasanti hoy reconoció expresamente en la mañana. Estoy de acuerdo, pero yo no sé si se expresó mal o se expresó bien o es una cuestión de él, ¿verdad? Pero si ustedes miran el decreto de la CONALCAR... O sea que él confunde sus acciones personales como su representatividad de la ARP. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. En realidad, siempre la ARP es la que provee toda la infraestructura y la ayuda. De buena manera, lo estoy diciendo no de un sentido negativo de la cuestión, pero la CONALCAR y la COLCAT trabajan para la ARP y trabajan en conjunto con el fiscal Takahashi
para la lucha contra la vigiato. Nosotros proveemos la logística, ¿verdad? Es Sí. decir, la Asociación Rural de Paraguay tiene 20 regionales en toda la República. Entonces, ¿qué es lo que pone la ARP? Pone la infraestructura para que las brigadas antiavigiato puedan operar. Claro. ¿Verdad? Pero todo es la Policía Nacional. Claro, pero a veces hay una confusión, Manuel. No todos pues entienden así como vos de derecho, ¿verdad? Algunas veces hay una confusión respecto al rol que te ocupa, en particular respecto a esas instituciones que son, si bien son oficiales, trabajan de manera muy cercana con la ARP. Usted acaba de decir que más o menos la ARP maneja la SENACSA. Sí. Y por eso le prohíbe importar Pues no a digo Yair. que maneja, porque en realidad lo que hace es ejerce una presión, ¿verdad? Así como confunde quizás la función que tiene él como presidente respecto a la CONALCAR y la COLCAP, también se erige como presidente de un gremio poderoso como la ARP, de personas influyentes dentro de nuestro país. Por supuesto que el presidente de SENACSA no va a hacer oídos sordos a lo que él está diciendo. Claro, Y le preocupa también su posición frente a la ARP, si le dice, usted nos está perjudicando a nosotros los ganaderos porque deja entrar carne importada a menor precio y va a hacer que baje el precio del ganado. Y encima se sospecha, y otra vez deslizan aquí, ¿verdad? Como que esto se está reexportando como carne paraguaya. Se desliza y se deja ver instala la eso. duda. Se instala la duda. Ah, puede que sea contrabando. Ah, nosotros no tenemos nada que ver, fue la institución pública. No es así. Entonces, cuando hablamos de esa teoría de que existe un interés detrás, existe el interés detrás, es innegable. Carlos lo acaba de leer, ¿verdad? Entonces, lo que pedimos nomás, ahora ya, creo que es inútil que sigamos discutiendo lo que pasó, ¿verdad? Lo que pedimos finalmente, ¿verdad? Para no extenderme más, es que se levante esa prohibición de exportación, que entre SENACSA y vea cada proceso o cada proceso de faenamiento y de industrialización para que vea que no existe carne importada ni en mal estado para la exportación, pero que la pena sea antepuesta a la investigación, que la pena de falta de exportación sea ya una sanción definitiva antes que una medida cautelar, ¿verdad? Como en este caso es ya, matemos al frigorífico, porque con lo que están haciendo están matando esa unidad productiva. Pero, podemos investigar, discutir horas y días sobre quién fue el responsable o quién no, o quién provocó o quién no provocó. A mí no me parece eso importante hoy. Si tiene que pagar 15 millones, bueno, pero que pague. Si tiene que ir preso a alguien, pero que vaya. Pero matar a la industria en sí, ¿verdad? Es lo que nosotros no consideramos que sea oportuno. Y el ministro de Industria y Comercio, así como le hice llegar nuestro pedido, que durante su administración no se funda una industria tan importante. Ustedes saben lo que cuesta armar un frigorífico. Nosotros, Manuel, vos sos testigo conmigo de todas las veces que intentamos salvar esas unidades productivas, vos por tu función de abogado o como miembro de la ARP y a mí también es lo que me toca en la industria cárnica, ¿verdad? De otras empresas que se fundieron. Hoy son pedazos de hierro con una serie de desempleados, con procesos laborales que no van a cobrar quizá nunca, con tierra que queda en poder de nadie, porque una unidad que deja de funcionar es como un vehículo que deja de andar, se herrumbran los hierros, deja de haber, para echarlo a andar cuesta demasiado dinero, además de los daños colaterales para imagen país, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo en esa zona también que el gobierno quiere instalar industrias por el tema del EPP. Asumamos, como vos dijiste, que sea cierto lo que dice Pedro, que el doctor Villasanti influyó sobre el presidente de SENACSA para que no se den las autorizaciones. ¿Por qué metieron la carne? ¿Cómo van a meter carne sin autorización, sin permiso? Es decir, si yo encuentro un obstáculo de facto, yo trato de remover el obstáculo de facto, pero no por la vía ilegal, por la vía legal, ¿verdad? Está bien, Manuel, pero se intentó regularizar, ¿verdad? Se intentó regularizar y ya con la intervención y con todo lo que vino ya fue imposible, ¿verdad? Y esa parte donde el frigorífico debe asumir su responsabilidad, ¿verdad? Y lo hace, y lo digo, ¿verdad? Pero se hace oído sordo de esa parte y vamos a, ¿por qué metiste? ¿Por qué metiste? Y mientras tanto funden la unidad productiva, ¿verdad? Podemos discutir, como digo, horas y días sobre eso. E incluso en el sumario la aduana va a querer cobrar 15 o 20 millones de dólares, cosa que no le corresponde, pero vamos a tener que defendernos. Y si finalmente perdemos, va a tener que pagar el frigorífico. Pero mientras tanto, pues ya hay que fundirle.
Mientras tanto ya tiene que quedar esa gente sin trabajo, porque hoy estamos discutiendo nosotros cuestiones jurídicas mientras 200 personas ya quedaron sin empleo y mañana ya no tienen dónde ir, ni dinero con qué comprar lo que es la manutención básica encima de gente que necesita en esa zona del país. Entonces, gracias por venir a compartir con nosotros. Doctor. Gracias. No, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dice Pedro, pero yo no creo que tener más de 2.000 empleados y por facturar 350 millones de dólares sea licencia para matar, ¿verdad? Es decir, vos podés hacer Manuel, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Está usando mis propias palabras, te estoy diciendo que no es ningún argumento que exculpe al frigorífico, que exculpe, ¿verdad? Pero nosotros como hombres de derecho sabemos que las acciones tienen consecuencias, pero esas consecuencias tienen que venir luego de un sumario, luego de probar en la etapa procesal oportuna esa responsabilidad. No podemos poner la sanción y la pena antes que la investigación. Pero no lo hicimos nosotros como ARP, no, lo pues hizo no te el digo Estado, a vos, lo hizo correcto, el gobierno. No te atribuyo a vos, pero está afirmando que tenemos licencia para matar y justificando. No, digo que ¿verdad? no tienen licencia para matar. Y correcto. No que tienen. Gracias por venir. Muy Gracias, amable. Carlos, muy amable. Gracias, Abogado Carlos. Pedro Velar, el abogado Manuel Riera, muchas gracias. Gracias, La Mengo, pausa Estela. y seguimos nosotros. Bueno, perdón. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Y le hace correr todito, come todo. Seguimos en De Primera Mano esta noche. Recibimos al doctor Julio Mazzoleni. Hola, doctor, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? Bienvenido. Gracias. La señora Estela Ruiz Díaz, el señor Andrés Riquelme, el señor Alfredo Boxia. ¿Por qué se habla tanto de usted en los últimos tiempos, doctor? Bueno, he formado parte de un grupo que colaboró con el presidente electo en el área de salud desde un punto de vista técnico y creo que de ahí podría ser, ¿verdad? ¿Y eran o son muchos los médicos? Que trabajaron, del equipo, digo. Bueno, en ese momento no era un trabajo coordinado, por lo menos no de mi parte. Esto fue a pedido del propio presidente. ¿Era más bien individual? Bueno, un pedido que él me hizo a mí personalmente en base a una amistad de años y bueno, coordiné un pequeño grupo técnico. ¿Eras compañero de colegio, doctor? Así mismo, sí, somos compañeros. Casi por aclamación popular, ¿o hace usted, ministro, doctor? Cuando tocamos su nombre por primera vez en el programa de radio en La Lupa, explotó el teléfono. No encontramos una sola crítica. Realmente toda la gente que escribió y que le conoce a usted de cerca, que le conoce profesionalmente, estupenda la reacción de la gente. Son muy gentiles realmente. Los oyentes, en todo caso. Nosotros solamente pasamos la información. Eran mis pacientes. Acá justamente queremos hacerle preguntas sobre reuma. Cómo no. El mejor lugar para explicarlo y para lucirse, doctor. ¿Dónde se recibió? Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Después de culminar la carrera de medicina, hice el internado rotatorio y ya después viajé a los Estados Unidos, donde hice primero clínica médica y después la especialidad de reumatología. ¿Dónde hizo esa especialidad? En la Universidad de Emory, en Atlanta, Estados Unidos. Sí. ¿Y hace cuánto volvió? Volví en el 2003, sí. Hace ya unos 15 años, sí. ¿Y qué opinión tiene de la salud en general, de la salud pública? Bueno, la sufro como todos, desde algún modo. No importa desde dónde uno trabaje, en qué vertiente del sistema de salud, si está en el ámbito de la salud pública, en el ámbito privado, en el ámbito del IPS o de los hospitales militares, las universidades. En todos lados uno sufre los problemas que tiene el sistema de salud, particularmente el tema de la fragmentación, de la segmentación, de la duplicación de redes, de recursos, el uso ineficiente. Y muchos son problemas estructurales, ¿verdad? ¿Y qué tiene que pasar o qué tiene que suceder para que dejemos de sufrir? Bueno, yo creo que a nivel estratégico, a mediano y largo plazo, lo que necesitamos es una reforma del sistema de salud. Este sistema como está ahora no es sostenible. Y ese es un proceso largo que requiere
una articulación digamos, de los actores políticos, los actores sociales. Y en este periodo de 5 años me parece que lo que se puede hacer es sentar los cimientos de esa reforma. Porque hay que ser realista, es un proceso largo. En ese sentido, doctor, Sí. Me gustaría, ya que usted formó parte del equipo que hizo el programa de salud, ¿por dónde empezar en medio de la salud pública está en terapia intensiva, como se dice, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por dónde se empieza? Y por citar un tema, si hay algo que se recuerda del gobierno de Lugo es las unidades básicas de salud, ¿verdad? Sí. O sea, eso quedó, diríamos, como una Sí. impronta. Y que en este gobierno se dejó de lado y quizás sea uno de los problemas más graves. A su criterio, ¿por dónde se empieza en esa gran reforma del sistema de salud? Hay una punta del ovillo y usted dice, bueno, lo más urgente es esto. ¿Qué es para usted? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es que hay que sincerar las capacidades que tiene el sistema. O sea, no sabemos qué prestaciones realmente puede dar el sistema, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, coincido en que nuestra cobertura universal, obviamente la brecha que existe para lograr ese objetivo aún es muy grande. No solamente en el número de unidades de salud familiar que necesitamos, sino la capacidad resolutiva de ellas está bastante reducida. Entonces, tenemos que capacitarlas, tenemos problemas tanto en términos de recursos humanos como también de equipamiento, ¿verdad? Entonces hay que apuntar realmente a cerrar esa brecha. Sigo creyendo que la atención primaria de salud es una estrategia válida, la más válida, tiene que ser la puerta de entrada ideal a nuestro sistema de salud, pero tiene que tener esa capacidad resolutiva que permita que no se saturen después los hospitales de mayor complejidad. Hay un problema cultural también de nuestra gente que para ciertos problemas que podrían resolverse a ese nivel consultan directamente a los hospitales de mayor complejidad. Por ejemplo, se sabe hoy que el 40% de las personas consulta directamente a los hospitales de mayor nivel, ¿verdad? Doctor, Paraguay gasta mucho de su presupuesto en salud, ¿no? Le cuesta caro al presupuesto nacional la salud en términos de nuestro Producto Interno Bruto. Aunque finalmente, como somos un país pequeño y pobre, terminamos invirtiendo per cápita anualmente en salud, muchísimo menos que incluso los países de la región, ¿verdad? Y encima que invertimos poco, y eso hay que aumentar. Invertimos mal, probablemente haya que hacer un cambio casi revolucionario en la gestión de salud. Y allí es donde hasta allí llega una unanimidad. Es necesario reformar el sistema de salud. Las diferencias empiezan cuando uno dice, bueno, vamos a cambiar por qué, y qué cambiamos, a dónde apuntamos, ¿verdad? Y aquí, en lo poco que se ha hecho en salud, yo veo, y usted seguramente también desde afuera, porque ninguno de los dos estaba dentro de la estructura, un modelo, el de Esperanza Martínez, 2008-2012, y dejémoslo el interregno del medio porque fue medio confuso, el modelo Antonio Barrios desde el 2008 al 2013. ¿Qué idea tiene de cada uno de esos modelos y qué opinión tiene de ellos? Creo que hay que capitalizar los aciertos de todas las administraciones. Particularmente considero que hay modelos regionales que son muy interesantes. A mí particularmente me gusta mucho el modelo del Uruguay. En el Uruguay tiene varias cosas que son muy similares a las nuestras, como por ejemplo el tamaño y los problemas previos al inicio de la reforma. La reforma allí sigue en proceso, de hecho, se inició allá por el 2005 con una gran articulación política y social. Se empezó a implementar desde el 2007 más o menos y sigue hoy, hay un 70% de cobertura. Entonces, me parece que no se pueden descuidar también los problemas de las enfermedades crónicas, no transmisibles. La atención primaria de salud me parece que tiene que ser el énfasis principal de esto. Creo que el modelo de Esperanza Martínez que se instaló es un modelo interesante, ya definido por la OPS, por otros diagnósticos previos.
Y eso se tiene que extender. También creo que uno no puede soslayar las necesidades de dar respuesta a las enfermedades crónicas, a cierto componente de alta complejidad. Entonces, realmente tenemos que ir formando un modelo propio que se adapte a todas esas demandas que son impostergables. Conversando con los últimos ministros de salud, casi todos tuvieron un denominador común en tratar de identificar un problema dentro de la medicina paraguaya, que es la poca especialización o la poca cantidad de médicos especializados como para hacer cobertura a todo el país, ¿verdad? Así es. Un poco la respuesta a eso fueron estas unidades, la telemedicina, un poco tratando de paliar eso. Viendo además, por otro lado, el problema de las universidades garage, la masificación de la medicina, ¿cómo se puede tratar de combinar ambos problemas y sacar una solución? ¿Existe la posibilidad de que esos médicos que tienen una formación deficitaria con respecto a los de la UNA y los de la UCA, para no herir susceptibilidades, puedan llegar a tener algún grado alto de especialización, o están condenados directamente a tener una vida profesional mediocre? Bueno, yo creo que hay que hacer un trabajo coordinado con las sociedades científicas, el Instituto Nacional de Salud, que forma parte de la estructura del Ministerio de Salud Pública. Empecemos por delinear que el especialista, casi por definición de las unidades de salud familiar, debería ser alguien que tiene una especialización en medicina familiar propiamente, valga la redundancia. Y no tenemos la suficiente cantidad de especialistas que egresen de estos programas de formación en este momento para dar respuesta a todo. Hoy en día, de las 800 y poquito de unidades de salud familiar, muchas de ellas están por diversas razones, por pérdida de contrato, por abandonos, etcétera. No todas tienen médicos, y de las 600 que aproximadamente tienen médicos, solo 200 tienen especialidad propiamente. Y de esas 200, menos de 50 son de medicina familiar. O sea que, en primer lugar, tenemos que articular algún modo de que se puedan generar más gente que salga con esa especialidad, que es idónea para esa función. Y ahí hay que trabajar en forma coordinada, porque hay varios problemas estructurales y algunas dificultades normativas también, ¿no? Uno de los problemas graves del Ministerio de Salud es la corrupción. Hace días nada más teníamos un caso de la renuncia, creo que de uno de los administradores de salud, Sergio Forte, porque en el plan de prevención de control al dengue había 18 millones de dólares. Y hasta ahora, según la Contraloría, empezó la investigación la Contraloría y renuncia Forte, ¿verdad? Ese es otro de los graves problemas de salud pública. O sea, hay mucho dinero de repente, pero ese dinero no se destina a los planes. Sí, el problema de corrupción realmente salpica casi todos los estamentos de nuestra sociedad. Bueno, yo creo que hay que tratar de blindar estos procesos administrativos. Existe una fase pre y post unidad de contrataciones que yo creo que debe informatizarse, hacerlo lo más transparente posible, que tenga trazabilidad y también que tenga previsibilidad para los proveedores, ¿verdad? Entonces eso me parece que va a ser un primer paso para reducir la vulnerabilidad de estos procesos, ¿verdad? ¿Usted es colorado? No estoy afiliado al Partido Colorado. Caramba, le va a ser difícil entonces, porque Marito dijo el pañuelo colorado hay que ponerse para ser ministro. ¿Se puede poner una vez que es ministro? ¿Se puede poner? Sí, yo soy de familia colorada. Pero es hijo de Colorado. Sí. Soy hijo de Colorado y hasta hace poco estaba en las Fuerzas Armadas de la Nación, entonces ese es uno de los motivos por el cual nunca he estado afiliado a un partido político. ¿Cómo es eso? Bueno, yo soy médico, o era médico de la Armada Nacional. Soy capitán de corbeta en situación de retiro, entonces no hace mucho tiempo que dejé las Fuerzas Armadas. Cuando hablan de gratuidad de la salud pública, que es un concepto, es un objetivo al llegar, pero siempre y derecho constitucional en nuestro país. Es un derecho, claro. Sí. ¿Qué idea le viene a la mente con las armas que tenemos en salud? La gratuidad, en realidad estamos hablando de no aranceles, que no es lo mismo. Creo que creo que debe haber un acceso universal a la salud, ¿verdad?
y que me parece que tenemos que generar unas prestaciones básicas y a partir de ahí ir construyendo más cosas que podamos ofrecerles a los compatriotas, ¿verdad? Pero yo pienso más en términos de reducir la inequidad, la brecha del acceso de nuestra gente y ofrecerle una medicina de calidad, pero gradualmente y sincerando nuestras capacidades actuales. A propósito sobre el punto, doctor, generalmente el médico que es administrador tiene un conflicto cuando tiene que decidir en una licitación entre el mejor precio o el medicamento de mejor calidad. ¿Cuál es su criterio? Bueno, yo creo que hay que buscar la relación costo-beneficio. Eso es un principio general de los médicos en casi cualquier intervención que hacemos, ¿verdad? Y ahí es donde yo apunto. Hay ciertas dificultades con la ley, creo que es la 2051 que regula esto, porque a veces se favorece solo el costo, que es importante obviamente, pero también hay que determinar ciertos parámetros de calidad que me parece que sería bueno reformar o reformular, ¿verdad? Una ley como esa a mediano plazo, ¿verdad? Doctor, siendo que hablan de usted todo el día, sobre todo en los últimos días, sí, siendo que es amigo íntimo, compañero de colegio de Marito, yo no lo voy a creer si me dice que desde el 22 de abril todavía no habló con Marito sobre esto. No, hemos tenido diálogos nunca sobre el tema puntual de una designación, justamente porque es mi amigo. Yo creo que uno debe respetar los espacios y él siempre ha tenido muy claro lo que es la amistad y lo que es digamos, el perfil del político o del estadista que tiene que definir cosas para el Estado. Están muy separadas las cosas, ¿no? ¿Y si le pide? Si me pide, yo estoy dispuesto a ayudarlo desde el rol que él defina, ¿verdad? ¿Y qué, por ejemplo, doctor, usted dijo que él ayudó en los programas de gobierno en el tema de salud? Yo no lo escuché, sinceramente, hablaba Marito durante su campaña de tema de salud, habló de todo menos de eso. Pero ¿qué, por ejemplo, usted le propuso a él que diga en su campaña? ¿Qué cambio importante, qué proyecto a futuro que pueda impactar en la salud pública le propuso? Bueno, hemos tocado el tema de atención primaria de salud como muchos otros grupos que estuvieron con él. Uno de los aspectos que a mí realmente me fascina y creo que puede generar un ahorro y una eficiencia mayor es el aspecto de la tecnología, apostar a la tecnología en el ámbito de la salud pública y sobre todo la informatización, porque uno de los problemas es que las redes de servicios de salud están desconectadas, ¿verdad? Entonces, para hacer un trabajo más eficiente, evitar la duplicación de servicios, la superposición de funciones, creo que es fundamental apostar a eso. Y existen proyectos muy viables con relativa baja inversión que se pueden llevar adelante, justamente en el ámbito de las redes y también del ámbito administrativo. Vamos a hacer una pausa y en un ratito volvemos con el doctor Julio Mazzoleni esta noche de primera mano. Bueno, Julio Mazzoleni. Hay que empezar a conjugar ese apellido, me no parece. Es fácil, si te apuras ya está complicadito, pero tampoco no es muy difícil. Hay que avisarle a algunos que lo entrevistaron ayer que no es Mazzolini. Sí, algunos decían Mussolini. Mazzoleni, ¿verdad? Así mismo. ¿Y el segundo apellido cómo es? Insfran. Está casado con una colega también. Así mismo, sí. La autora Chantal Agüero Wagner, sí. Chantal Agüero. Y bueno, vas a necesitar, doctor, el apoyo de ella para, si es que te nombra Marito en este cargo, porque es un mundo, es una fauna completamente distinta, el mundo de la salud estatal, distinta a la de la medicina privada, por supuesto, ¿verdad? Y te vas a encontrar con que aquello que la ciudadanía desde afuera ve bien, que es positivo desde el punto de vista ciudadano, internamente, bueno, ya te están señalando luego seguramente que no sos funcionario, que no trabajaste en la campaña por el Partido Colorado, etcétera. ¿Qué idea tenés de la partidización de salud y si llegaras al cargo, con qué equipo trabajarías? Yo creo que hay que favorecer los méritos. Me consta que existen porque yo los conozco a muchos funcionarios de enorme talento y
me parece que hay que apostar a los funcionarios del Ministerio de Salud, sin duda, ¿verdad? Y dentro del Ministerio sé que hay funcionarios de diversas vertientes políticas, ¿verdad? Hay que buscar lo mejor que haya. Acá ya depende de Mario Odo Benítez, Andrés, Alfredo Claro. y Estela. Porque él está dispuesto. Sí. El doctor Mazzoleni está dispuesto. Ya colaboró, ayudó, participó y bueno, tiene ganas del desafío. Sí, Si es que se da, ¿verdad? Por supuesto. sí, realmente si fuera así es un honor, una enorme responsabilidad, pero evidentemente esto está sujeto a lo que disponga el presidente electo. Claro, ¿verdad? porque todo el tiempo se habla de salud pública y la necesidad Sí. de que mejore. Se hace acá, pero falta acá. Sí. Siempre... El doctor tiene la ventaja además que es jefe del servicio de reumatología del IPS. Así es, Así que conoce al otro gran monstruo de salud por dentro también. También. tal cual, es También. así mismo. ¿Usted tiene una opinión sobre el impacto del tabaco y si hay que elevar el impuesto al tabaco? Yo sí, sí. Porque el anterior ministro de Salud, Antonio Barrios, que fue electo senador por el Honor Colorado, cuando se le preguntó había minimizado la cantidad de muertes por tabaquismo y decía que el aumentar el impuesto al tabaco era una persecución política a Horacio Cartes. Bueno, yo creo que la estrategia de apuntar a la reducción del tabaco en todas sus modalidades es probablemente la más efectiva para reducir la carga de las enfermedades no transmisibles. La causa principal de muerte es la causa cardiovascular. Así que se puede diferir sobre qué medidas tienen mayor o menor impacto, pero definitivamente hay que apuntar a eso, a reducir el tabaco en Doctor, todas sus formas. Un gusto conocerlo y bueno, estamos pendientes de lo que pueda ocurrir. Nosotros creemos que puede ser el ministro de Salud, pero Sí. el señor Mario Odo Benítez tiene la última palabra y va a confirmar o va a desmentir en las próximas horas. Un placer. Un placer también, gracias por la invitación. Muchas gracias. El doctor Julio Mazzoleni. Casi dije ministro. Bueno, así dejamos ahí. Estela, muchas Probablemente futuro ministro. gracias. Probablemente futuro ministro. Gracias, muy amable. Andrés, Alfredo. Gracias, Muchísimas Carlos. gracias. Gracias. Nos encontramos en una semana, si Dios quiere. Mañana tempranito, a las 5, como todas las mañanas, bien temprano, de lunes a viernes, en Monumental AM 1080. Buenas noches. De primera mano fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas.